Bueno, vamos a ver ahora un problema de unidades de concentración, donde lo que vamos a hacer es resolver el problema que aparece a continuación. Entonces tenemos un problema que nos dice que una solución de 0,5 litros de hidróxido de sodio, ahí tenemos la fórmula que es NaOH, sería la fórmula del hidróxido de sodio, tiene una pureza del 35% en masa y una densidad de 1,51 gramos sobre mililitro. Nos pide que calculemos en este caso masa de soluto disuelto, obviamente serían los 0,5 litros, y B, expresar la concentración en otra unidad diferente a la que ya nos dice, que es en porcentaje masa-volumen. Entonces siempre como primer paso les digo que hay que sacar los datos en limpio. En este caso tenemos los datos en forma de tabla, por lo tanto en la parte de la izquierda tenemos los datos que nos da el problema y en la parte de la derecha tenemos los que nos pide calcular. En primer momento la masa de soluto y en segundo momento tenemos la concentración nueva, que es la que hay que pasar, y en este caso nos pide en porcentaje masa-volumen. Como segundo paso vamos a copiar la fórmula para que nos va a permitir resolver el ítem A, sería que nos va a permitir hallar la masa de soluto. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? Para eso tenemos que mirar los datos que nosotros tenemos y los únicos datos que tenemos es que la solución es de 0,5 litros, no nos cuenta en este caso como una fórmula para determinar la masa de soluto. Sí, la concentración. Como la concentración nos dice que hay concentración en masa, hace referencia a que las dos unidades, tanto de soluto como solución, están en masa, por eso es porcentaje masa en masa. Y vamos a valernos de esa fórmula para calcular la masa del soluto, que es la que tenemos acá. Que tenemos que es masa de soluto sobre masa de solución por 100. ¿De dónde vamos a sacar la masa de soluto? De acá. De ahí el círculo rojo nos aparece que vamos a despejar la masa de soluto de esta fórmula para así poder hallar lo que nos pide el ítem A, que es obviamente la masa del hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo lo vamos a despejar? De esta manera, donde tenemos que la masa de soluto sería igual al porcentaje o concentración que nos brinda el problema por la masa de la solución dividido 100. Acá en un momento ya nos encontramos con un problema porque nos pide la masa de la solución. Acá tenemos que nos pide la masa de la solución, pero nosotros no tenemos la masa, tenemos el volumen de la solución. Por lo tanto, directamente no podemos aplicar la fórmula. Sí o sí tenemos que hacer un paso previo, que sería el paso 3 en este caso, porque vamos a calcular el volumen de la solución, vamos a pasar el volumen de la solución a masa, aplicando, como siempre vemos en este paso, densidad. Entonces vamos a aplicar la fórmula de densidad para hallar la masa de la solución partiendo del volumen. En este caso ya aparece directamente despejado la masa de la solución, que es igual al volumen que nos brinda el problema, que es de 500 mililitros, por la densidad que nos da también el problema. Entonces en ese caso reemplazamos, tenemos 500 mililitros por la densidad que nos brindaba, que era de 1,51. Cancelamos las unidades que se repiten, por lo tanto la masa no va a quedar en la única unidad que no se cancela, que sería obviamente en gramos. Entonces en ese caso tenemos nosotros que la masa de la solución sería 755 gramos. Ahora hay que tener en cuenta, como siempre le digo, que no es lo mismo masa que volumen. Obviamente va a ser igual siempre y cuando la densidad sea 1. Pero en este caso no es así. Tenemos una densidad de 1,51 y un volumen de 500 mililitros. Por lo tanto, la masa de la solución es mayor al volumen. Es como si fuese que nosotros tenemos sobre una balanza, en un recipiente, en este caso en un vaso de precipitado, tenemos los 500 mililitros de la solución
pero su masa en la balanza es 755 gramos. Entonces ahí nos damos cuenta que no es lo mismo masa que volumen. ¿Está? Eso para que quede claro, porque siempre repito lo mismo, solamente van a coincidir en aquel momento que la densidad sea igual a 1. O si no, siempre va a ser diferente el valor de la masa y el volumen. Como cuarto paso, aplicamos ahí sí ya la fórmula para hallar la masa absoluta, que es la que teníamos en la pantalla anterior, que acá la vuelvo a poner, que es la concentración que nos brinda el problema por la masa de la solución, que en este caso ya sabemos que es 755 gramos, dividido 100. Reemplazamos todos los valores, siempre le digo, copien primero la fórmula, que es la que tenemos acá. Primero se copia siempre la fórmula, porque eso nos ayuda o nos evita a cometer problemas. Porque ¿qué pasa cuando no tenemos la fórmula copiada? Nosotros suponemos o creemos que va de una determinada manera y por ahí nos confundimos en la ubicación de los datos. Supongamos que en este caso el 100 pongan arriba y este valor pongan abajo. Obviamente que ahí van a obtener una masa X, pero no va a ser la masa correcta. Entonces siempre copien la fórmula de forma de que tengan visible siempre qué datos van en el numerador y qué datos en el denominador. Siempre primero se copia la fórmula, después se despeja. Esto sería copiar la fórmula, despejarla o colocar los valores correspondientes a cada variable que nos presenta y obviamente obtener el resultado. Y aquí tenemos que la masa de soluto sería 264,25 gramos. Esto quiere decir que en los 755 gramos de solución hay una masa de soluto, sería la cantidad de hidróxido de sodio que hay disuelto en esa solución es 264,25. Lo restante, para llegar a los 755, sería el solvente, que posiblemente pueda ser agua. No sabemos porque en este caso no nos aclara el problema, pero vamos a suponer que es agua. De igual manera no nos pide masa de solvente ni volumen. De lo contrario, solamente tendríamos que realizar la resta. Como quinto paso, tenemos que realizar la solución del ítem B que nos pide convertir la concentración dada en el problema a la solicitada. Nosotros teníamos una concentración en porcentaje en masa o concentración en masa y nos pedía ya en porcentaje masa-volumen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá en este caso es copiar la fórmula que nos permite resolver el ítem B. Sería la fórmula que nos permite hallar porcentaje en masa-volumen. Ahora, nosotros para resolver esta unidad o para convertir la unidad de masa-masa a masa-volumen, tenemos que tener como dato la masa de soluto, que es la que hallamos en la página anterior, o en la diapositiva anterior, y el volumen de la solución. El volumen de la solución ya nos brindaba el problema, que era los 0,5 litros. Ahora, claro, acá para que quede bien claro todo, la masa de soluto, si aparece en kilogramos, se debe expresar sí o sí en gramos, y el volumen de la solución solamente se puede expresar en mililitros para las unidades de concentración físicas. No así para las unidades de concentración química. En la química sí se utilizan en litros. Pero en este caso hay que tener en cuenta que los volúmenes siempre se expresan en mililitros. Por lo tanto, esos 0,5 litros que nosotros teníamos como dato, tenemos que pasarlo a mililitros y obviamente ese es el valor que nosotros vamos a colocar. Entonces teníamos que la masa de soluto es 264,25 gramos dividido los 500 mililitros, que serían los 0,5 litros que nos brinda el problema, y multiplicamos siempre por 100. De esa manera obtenemos que la concentración de la solución sería 52,85% masa volumen. Nosotros partimos de una concentración de 35% en masa
Y esta concentración es equivalente, pero en una unidad diferente, en masa-volumen. Entonces, 35% en masa y 52,85 masa-volumen son unidades equivalentes de la misma solución. Ahí es como nosotros rotulamos la concentración tenida en una unidad diferente, en este caso en porcentaje masa-volumen. Entonces, para pasar en limpio, nosotros teníamos una solución de 0,5 litros de hidróxido de sodio y tiene una pureza del 35% en masa y una densidad de 1,51. En primer momento nos pedía hallar la masa de soluto disuelto, que realizando los cálculos obtuvimos que esa masa sería de 264,25 gramos. Y en un ítem B o en segundo momento nos pedía que nosotros expresáramos la solución o la concentración, mejor dicho, en porcentaje masa-volumen. Realizando todos los cálculos, que es lo que hicimos hasta recién, obtuvimos una solución de 52,85% masa-volumen. Entonces, de esa manera, damos por finalizado la resolución del problema y cualquier problema similar a esto se realiza de la misma forma.